Este ejercicio que vamos a ver el día de hoy como un ejemplo que no está dentro de su práctica 6, viene en el libro de Parkin. Creo que es el ejercicio con el que él explica esta cuestión de la elasticidad precio de la demanda, haciendo alusión a obtener este coeficiente de elasticidad en un segmento de la curva. Entonces, el autor, no recuerdo cuál es la situación que da, y nos da una situación. Dice, bueno, el punto A, que ustedes pueden ver aquí, en el punto A dice, vamos a ver que a un precio de 20.5 existe una demanda de 9 artículos, ¿no? Que en este caso creo que hablan de pizzas, ¿no? Dice entonces, a un precio de 20.5 dólares existe una demanda de pizzas de 9 unidades por minuto, por semana, ¿no? Lo que ustedes gusten y manden. Entonces, dice, baja el precio, por eso está aquí con esta flechita, dice baja el precio y ahora el nuevo precio es de 19.5. Por la ley de la demanda, nosotros sabemos que una baja en el precio de X va a traer como consecuencia un incremento en la cantidad demandada, en este caso de las pizzas. Lo podemos ver este incremento porque, ¿no?, la cantidad demandada pasa de 9 a 11 unidades. Entonces, si nosotros, y les decía que es muy importante cuando nosotros queremos obtener el coeficiente de elasticidad, obtener los promedios para que tengamos un coeficiente consistente. Les voy a explicar por qué. Imaginemos, ¿no? Esta es mi fórmula de la elasticidad. El cambio porcentual en la cantidad demandada de X entre el cambio porcentual en el precio de X. Entonces, aquí les puse, vamos a ver un caso 1 en el que únicamente sacamos una tasa de crecimiento y lo vamos a comparar cuando en lugar de sacar una tasa de crecimiento sacamos el promedio. Veamos, entonces teníamos un precio inicial, que es este, 20.5, y a ese precio se demandaban 9 unidades. Baja el precio, ahora es de 19.5 y a ese precio se demandan 11 unidades. Vean lo que hago, una tasa de crecimiento simple, ¿no? Aquí para obtener este cambio porcentual en la cantidad demandada de X. ¿Qué es lo que hice? 11 menos 9 entre 9 por 100, lo que ayer me comentaba su compañero, ¿no? Y en el denominador vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en el caso de la, ¿cómo se llama? En el caso del precio, porque es lo que tengo aquí en el denominador. 19.5 menos 20.5 entre 20.5 por 100. Resuelvo el numerador, 11 menos 9 entre 9, ¿no? Por 100 me da que es de 22.22%, y el denominador 19.5 menos 20.5, ¿no?, es menos 1 entre 20.5 multiplicado por 100 me da el resultado de menos 4.87%. Si ustedes recuerdan, y si leyeron el libro, dice, el coeficiente de elasticidad es un coeficiente carente de unidades y también no tenemos que considerar el signo. Luego entonces, por eso, ¿no?, porcentaje tras porcentaje aquí se elimina. Decíamos que lo tomábamos en valores absolutos y me dice que el coeficiente de elasticidad es de 4.56. ¿Hasta aquí alguna duda cómo obtuve ese coeficiente de elasticidad? No. No, profesora. Ok, entonces vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a hacer con el caso contrario. Aquí recuerden lo que estábamos diciendo. Baja el precio y aumenta la cantidad demandada. Ahora vamos a tomar exactamente estos mismos datos, pero vamos a suponer el caso contrario, que mi precio inicial es de 19.5 y que el precio sube a 20.5. Y vamos a suponer que mi cantidad inicial es la de 11 y que dado ese aumento en el precio, ahora la cantidad se reduce a 9. Okay. Entonces por eso puse aquí. Caso 2. Un aumento en el precio y una disminución en la cantidad demandada. Aquí pongo sin promedio, únicamente una tasa de crecimiento. Son los mismos datos. Entonces, mi precio original es de 19.5 y mi cantidad original o base
¿no? Es de 11, por eso tiene precio 1, cantidad 1. Cuando digo cantidad 1 es la cantidad demandada 1. Sube el precio, ahora ese precio es de 20.5 y obviamente se reduce la cantidad demandada y que ahora es de 9. Sigo utilizando la misma fórmula, ¿no? El cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X entre el cambio porcentual en el precio de X. Pero lo estoy sacando únicamente, ¿no? Con tasa de crecimiento. Vamos a hacer. Entonces es 9 menos 11 entre 11%, que es lo que tengo aquí, ¿no? En el denominador es el precio 2, 20.5, menos el precio 1, que es de 19.5, y esto lo divido entre 19.5 y lo multiplico por 100. Unas tasas de crecimiento simples. Resuelvo, ¿no? Y me dice que el numerador es de menos 18.18% entre 5.1%. Elimino estos porcentajes, ¿no? No pongo atención al signo, me voy con valores absolutos y me dice que el valor del coeficiente es de 3.56. Entonces, es lo que les comentaba. No puede ser posible que si yo evalúo, ¿no?, un aumento en el precio y una disminución en la cantidad tenga un valor de coeficiente y que en ese mismo rango, con los mismos datos, yo ahora evalúe ¿cómo se llama? Bueno, en el primer caso era una baja en el precio, ¿no? Y en el segundo caso, un aumento en el precio con una disminución en la cantidad, me tendría que dar exactamente el mismo coeficiente porque estoy evaluando el mismo segmento. Luego entonces, si nosotros hacemos esto utilizando únicamente tasas de crecimiento simple, nuestro estimador, nuestro coeficiente no es consistente. Entonces, tenemos que utilizar lo que ayer estábamos hablando. Tenemos que utilizar, ¿no?, promedios. ¿Para qué? Para evaluar el valor del coeficiente en el punto, ¿no?, medio en este segmento. Entonces vamos a hacerlo con promedios y vamos a ver que si nosotros trabajamos de esta forma, nuestro estimador va a ser el mismo con independencia que estemos evaluando un aumento en el precio o una disminución en el precio. Entonces son los mismos datos. Entonces aquí les pongo con promedio, caso 3. Vamos a evaluar lo primero que platicamos. Una disminución en el precio y un aumento en la cantidad demandada del X, ¿no? Precio original de 20.5, a ese precio se demandaban 9 unidades, baja el precio a 19.5, aumenta la demanda y ahora es de 11. Y es mi misma fórmula, nada más que ahora decimos, ¿no?, que vamos a poner que el cambio porcentual entre la cantidad demandada de X entre, ¿no?, la cantidad demandada de X promedio. Y en el denominador es el cambio porcentual en el precio de X entre, ¿no?, el precio promedio. Entonces, lo pueden ustedes resolver de esta forma, tal como está así, o bien, ¿no?, lo que platicábamos, aquí está, ¿no? ¿Qué va a ser esta parte? El cambio en la cantidad demandada de X, que ayer veíamos toda esta cuestión de la nomenclatura, es Q2 menos Q1. Y en el denominador es Q2 más Q1 entre 2, que es exactamente, es una tasa de crecimiento, ¿no? El último dato menos el primero, pero aquí estamos sacando el promedio, Q2 más Q1 entre 2. ¿Qué estamos haciendo en el denominador? Lo mismo, el precio 2 menos el precio 1, pero divididos entre el promedio de ambos precios. Entonces, ustedes, ¿no?, ya con esta fórmula lo pueden calcular así, o bien, ¿no?, lo que platicábamos, que pueden ustedes despejar, ¿no?, extremos con extremos, medios con medios, como ustedes se les facilite más, ¿no? Entonces, tengo aquí esta cuestión. Cantidad 2 menos cantidad 1, 11 menos 9, entre el promedio, ¿no?, de estas dos cantidades, 11 más 9 entre 2. Ese es mi numerador. Denominador, el precio 2 menos el precio 1, 19.5 menos 20.5 entre el promedio de estos dos precios, 19.5 más 20.5 entre 2, ¿no? En el término del numerador me da 2 décimos menos un 20avo
Aquí ya no saqué por porcentaje porque el porcentaje se me va, no me sirve de nada, ¿no? 2 entre 10 es igual a 0.2, 1 entre 20 es igual a menos 0.05, recuerden que estamos trabajando con valores absolutos, y me dice que el valor de mi coeficiente es de 4. Vamos a hacerlo ahora a la inversa. Si aquí nosotros estábamos suponiendo una baja en el precio, ahora vamos a decir que el precio aumenta y que disminuye la cantidad demandada. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El precio aumenta, era de 19.5, ahora es de 20.5, y la cantidad demandada disminuye, eran 11 unidades y a este nuevo precio que es más alto va a ser una cantidad menor. Hacemos exactamente lo mismo. Cantidad 2, que es de 9, menos la cantidad 1, que es 11, entre el promedio de ambas. Y en el denominador, el precio 2, 20.5, menos, ¿no? Aquí me faltó, vean, esta cosa aquí que divide, ay, perdón, aquí la división, ¿no? El precio 2, 20.5 menos 19.5 dividido entre el promedio de ambos precios, 20.5 más 19.5 entre 2. Y tengo este resultado, ¿no? Menos 2 décimos entre un veinteavo tomado en valor absoluto es de 4. Entonces, por eso yo les hacía tanto énfasis el día de ayer, que cuando estamos evaluando un segmento de la curva, como es este caso, ¿dónde está aquí? Teníamos esta cuestión, ¿no? Cuando estamos evaluando el valor del qué tan elástica, ¿no?, es la cantidad demandada de este bien X en un segmento de la curva, tenemos que estar trabajando con promedios, porque si sacamos tasas de crecimiento simples, nuestro estimador, ¿no?, nuestro coeficiente de elasticidad nos va a dar un coeficiente si evaluamos una baja en el precio, y nos va a dar otro valor del coeficiente si evaluamos un aumento en el precio. Y eso no es lógico. Entonces, estar trabajando con promedios nos permite que el valor de nuestro estimador sea el mismo en todo ese segmento, con independencia si estamos evaluando con los mismos datos un aumento en el precio o una disminución en el precio. Eso viene explicado en su libro. Entonces, no sé si lo leyeron o no. Denme un minuto, por favor. ¿Y tendría que ser? Denme un minutito nada más porque dejo aquí de compartir. Espero un tantito. Tendría que ser igual con la derivada. No, pero ese de la que, o sea, como dices, es igual en todos los puntos, pero tendría que ser igual con la derivada de la función de demanda y oferta. ¿Listo? Entonces, a ver, ya regresé. Les vuelvo a compartir aquí la pantalla. Ya la están viendo, ¿verdad? Otra vez. Sí. Sí, entonces, ¿duda con esto? Esto viene en su libro, es creo que el ejercicio que explica esta cuestión. Y aquí el libro tal cual única, no les da ninguna función ni de demanda ni de oferta. Lo único que les da, ¿no?, es esta gráfica y les da los datos. Nosotros estamos trabajando de forma distinta, damos la ecuación de demanda, damos la ecuación de oferta, ustedes obtienen el precio y la cantidad de equilibrio, suponemos que hay una modificación, que hay un nuevo precio, que hay una nueva cantidad y que tienen que evaluar, ¿no?, el coeficiente de elasticidad en un segmento de esta función de demanda. Entonces, tomé estos datos, ¿no?, que todos ustedes tienen el libro ahí tal cual para explicar por qué es importante que nosotros estemos trabajando con los promedios y no únicamente con tasas de crecimiento simples, porque si no el valor del coeficiente va a ser distinto dependiendo si estamos evaluando aumentos o disminuciones en el precio. Entonces, no sé si tengan alguna duda con este ejercicio en específico o con esta lógica de por qué se tiene que hacer así.
Yo solamente tengo una duda. Dime, Daniel. Estoy un poco confundido entre esto que nos dice es evaluado de un segmento, ¿no? Y lo de ayer era de un punto a otro punto o cómo era. Es que Es esa... exactamente lo mismo. A ver, lo de ayer, regreso aquí aquí les voy a compartir ¿Me dicen si ya lo pueden ver? Sí, Ok. Tú ayer me decías, Daniel, que te daba ¿cómo se llama? Un valor del coeficiente, pero que decíamos que este valor del coeficiente se interpretaba como un coeficiente que nos hablaba de una demanda inelástica, pero que no te salía cuando sacabas tus tasas de crecimiento, ¿cierto? no, creo que era alguien más. Bueno, era alguien más, ¿no? Entonces, a ver si ahorita lo platicamos. Entonces, esto fue lo último que estuvimos trabajando ayer, Daniel. No sé si te acuerdas, Sí, ¿sí? Entonces, regreso nuevamente aquí y a ver si sale tu duda. Entonces, esta es mi ecuación de demanda, 360 menos 33p, y esta es mi ecuación de oferta, ¿no? Mi función de oferta, 27. Entonces, en el examen les van a venir una ecuación de demanda, una ecuación de oferta, y ustedes lo primero que tienen que hacer es encontrar el precio y la cantidad de equilibrio. Igualamos, ¿no?, ambas ecuaciones, que es lo que está aquí, 360 menos 33p igual a 27p, ¿no? Eh, 360 queda del lado izquierdo, menos 33p, ¿no? Se integra del otro lado con el 27, 27p más 33p, 360 es igual a 60p, p es igual a 6. Esto lo hicimos ayer, ¿no? Este es el precio. Y ahora ese precio lo podemos nosotros sustituir en mi función de demanda y en mi función de oferta, es lo mismo, y obtengo mi cantidad demandada, que es lo que tengo aquí. Entonces, a un precio de 6, que sería mi cantidad, perdón, mi precio original, mi precio base, se demandan 162 unidades. En su práctica les decía, baja el precio en 4 unidades y ahora tenemos un nuevo precio. Entonces, 6 menos 4 es igual a 2. El nuevo precio es de 2. Ese precio lo sustituimos nosotros porque ahora queremos conocer cuál es la cantidad demandada a este nuevo precio. Entonces, en mi función de demanda, sustituyo, ¿no?, este precio de 2 y me dice que la cantidad demandada es de 294. Entonces, ante esta disminución en el precio de 4 unidades, ¿no?, existe un aumento en la cantidad demandada de 294 unidades. Entonces, tengo dos precios y tengo dos cantidades. Yo quiero evaluar qué tan sensible es la cantidad demandada ante una, ¿no?, modificación en el precio en este segmento de la curva. Entonces, voy a buscar conocer el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda en este segmento. Tengo dos precios y tengo dos cantidades. No estoy evaluando únicamente un punto como fue lo que estábamos platicando en la primera parte de la sesión, que es la elasticidad punto de la demanda. En el punto yo únicamente estoy evaluando, ¿no?, cuál es el coeficiente de elasticidad a un precio de 2, ¿no?, y 294. Aquí estoy diciendo, ¿no?, que hay un cambio importante. Bueno, aquí fue un cambio de 4 unidades y que la cantidad demandada aumentó a 294 desde 162, y quiero conocer qué tan sensible es la cantidad demandada en ese rango de precio, ¿no? O sea, qué tanto afecta ese cambio en el precio a la cantidad demandada. No sé si hasta ahí tengas alguna duda, Daniel. no, de hecho, con eso me resolvió toda mi duda porque pues mi duda más que nada era cómo se usaba cada uno en cada caso, porque pues sí, tenía esa confusión de la igualación, pero ya vi que uno es cuando es un punto y el otro es cuando se evalúa en el arco de En el dos puntos. segmento, por eso se Bueno, llama elasticidad, arco o segmento de la demanda. ok, vale, gracias, ¿Vamos profesora. bien hasta ahí todos los demás? Sí, profe. Sale. Entonces, regreso para acá. Ok, entonces nos quedamos y eso fue lo que hicimos ayer, que teníamos un precio
Y la cantidad la sustituyo, ahora tengo otro nuevo precio y una nueva cantidad. Voy a obtener mi coeficiente de elasticidad. Tengo aquí mi fórmula. De acuerdo a lo que vimos entonces, para que el coeficiente sea consistente en el segmento de la curva, tengo que obtener los promedios, ¿no? No tasas de crecimiento simple. Entonces, elasticidad precio de la demanda es igual al cambio en la cantidad demandada de X, que aquí se los puse, ¿no? El cambio en la cantidad demandada de X es cantidad 2 menos cantidad 1, entre el promedio de estas dos cantidades, ¿no? Por eso aquí está Q2 más Q1 entre 2. Y en el denominador, el cambio en el precio de X, el precio 2 menos el precio 1, entre, ¿no?, el promedio de estos dos precios, precio 2 más precio 1 entre 2. Entonces ustedes ya tienen todos los datos, tienen los precios y la cantidad original, y tienen el nuevo precio y la nueva cantidad. Entonces ahora únicamente lo que tenemos que hacer nosotros es sustituir, ¿sí? Entonces, en el numerador, ¿cómo me quedaría? Bueno, yo aquí lo que hice, fíjense, yo aquí lo que hice fue únicamente, a ver, creo que aquí lo tengo más abajito, aquí está, ¿no? Aquí está. El cambio en la cantidad demandada de X, ¿no?, es 294 menos 162, que son estos datos que tenemos aquí, ¿no? 294, que es la cantidad 2, menos la primera cantidad, que es de 162. Entonces, esto es lo mismo, nada más aquí para que lo vean. 162. Entre el promedio de ambas, entonces las sumo y las divido entre 2. Ese es mi numerador. ¿Qué va en el denominador? El precio 2 menos el precio 1. ¿Cuál es mi precio 2? 2. ¿Cuál es el precio 1? 6. Entonces va a ser, ¿no?, aquí se los pongo, 2 menos 6 dividido entre su promedio. Aquí se me olvidaron ponerle las de división, ¿no? 2 más 6 entre 2. Venimos para acá, resolvemos, ¿no? Esto, 294 menos 162 es 132, el promedio es 228, lo multiplico por 100, como lo estaba explicando, simplemente aquí lo puse para que lo vieran. Y luego, pues 4 entre 4, 2 menos 6 es menos 4, pero les digo que pues no estamos tomando los signos, lo pongo, menos 4, 2 más 6, 8 entre 2 me da 4, ¿no? 4 entre 4 es menos 1, si fuera por 100, pero les digo que pues los porcentajes se me van. 132 entre 228 es igual a 0.57 y 4 entre 4 me da 1, ¿no? O menos 1. ¿Cuál es el valor de mi coeficiente de elasticidad? 0.5789. De acuerdo a esto y lo que estábamos hablando, ¿cómo es mi coeficiente? ¿Cómo es la cantidad demandada en ese segmento? ¿Es muy sensible, poco sensible, insensible completamente? ¿Cómo es? Inelástica. Es inelástica. ¿Por qué? Porque es menor que 1. Es menor que 1. Creo que no está su compañero, fíjense. Es inelástica. ¿Qué implica que sea inelástica, Daniel? Que tiene poca sensibilidad a los cambios. Que tiene poca sensibilidad a los cambios. Cambia, pero menos. Si ustedes revisan, en la última parte de este tema de elasticidad, viene una tablita, ¿no?, que dice glosario resumido de las elasticidades. Y les voy a leer, dice: cuando el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda es inelástico, es decir, es menor que 1 pero mayor que 0, pues este es mayor que 0 y menor que 1, dice, significa que la disminución porcentual en la cantidad demandada es menor que el aumento porcentual en el precio. Aquí lo que nosotros estábamos viendo es que el precio disminuyó, ¿no? Aquí el precio disminuyó. Hubo una disminución en el precio de X y hubo un aumento en la cantidad demandada de X. ¿Cómo lo interpreto?
que de acuerdo a esto, ¿no? La cantidad demandada, ¿no? Del bien X es menor, o sea, sí aumentó, pero menos que proporcionalmente que el cambio en el precio. ¿Esto cómo lo vemos? Vean, que mientras el precio bajó en -1, si fuera aquí 4 por 4, si lo tenemos en porcentaje, ¿no? Pero que mientras el precio bajó en una unidad, la cantidad demandada aumentó en ¿cuánto, chicos? En 0.37. 0.57, está medio feo ¿no? Entonces, 57, sí es cierto. vean, entonces pongan atención y por eso y por eso lo hice así para que lo vieran. Tal cual no despejé extremos con extremos ni medios con medios. El numerador me habla del cambio en la cantidad demandada de X, el cambio porcentual en la cantidad demandada de X, y el denominador me habla del cambio porcentual en el precio de X. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que el precio disminuyó en una unidad y que la cantidad demandada de X aumentó, pero en menos que menos que esta unidad, aumentó solamente en 0.57. Por eso, y les digo, cuando ustedes estén revisando aquí su glosario, tienen que ver si estamos hablando de una disminución en el precio o un aumento en el precio. Entonces, dice aquí, el aumento porcentual en la cantidad demandada, que sería esta, el aumento porcentual en la cantidad demandada es menor que la disminución porcentual en el precio, ¿no? Entonces, baja el precio, aumenta la demanda, pero aumenta menos que lo que bajó el precio. Entonces, en ese segmento de la curva, que es el que tenemos aquí, ¿dónde estamos? Por acá, aquí está. El valor de mi coeficiente es de 0.57. Lo voy a poner tal cual como lo tiene aquí su libro, ¿no? Elasticidad, precio de la demanda es igual a 0.57. Yo lo puse 55, ya viste. 57. Entonces, este coeficiente es mayor que 0, pero menor que 1. Y decimos que en ese segmento la cantidad demandada es inelástica. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que necesiten? ¿Algo que no se haya entendido? Lo hicimos ayer, si mal no recuerdo. Todo bien, profesora. ¿Sí? ¿Los demás? Bueno, Daniel parece que no está tomando clase, Daniel, conmigo, pero los demás. Igual todo está bien. Sí, Jared, Alan. Sí, ya que chequeé los videos, ya también ya. Ok, Jazmín, Cristian. Sí, profesora, todo bien. Todo bien, entonces, pero van a estar, pero que ni cuchillitos ahí en el examen. Ok, entonces, vamos con el segundo ejercicio. Lo mismo, parto de mi función de demanda, de mi función de oferta, y entonces, la metodología que ustedes conocen. Igualamos ambas funciones, despejamos el precio y nos dice que el precio es igual a 8. Ese precio nosotros lo sustituimos en nuestra función de demanda, nuestra función de oferta. Aquí únicamente lo hice en la función de demanda y me dice que a un precio de 8 la cantidad demandada del bien que gusten y manden es de 280 unidades. Y fue aquí, lo grafiqué. Aquí grafiqué únicamente mi función de demanda. Entonces, a un precio de 8 se demandan 280 unidades y está con el punto A. Me dice nuevamente, porque las instrucciones eran iguales para los dos ejercicios, que el precio baja en 4 unidades, ¿no? Entonces, tengo aquí una disminución en el precio de X. Entonces, 8 menos 4 es igual a 4. Entonces, este va a ser mi precio 2 y este es mi precio 1. ¿Sí? Entonces, ahora el precio, por cualquier determinante que nosotros hayamos ahí visto, ¿no? O sea, que hagan que baje el precio, igual un aumento en
un cambio tecnológico, una disminución en el precio de los factores productivos que hace que se desplace la curva de oferta hacia la derecha, hace que baje el precio. Entonces, el precio baja. Y entonces yo quiero conocer cuál es mi cantidad demandada a este nuevo precio. Sustituyo el 4 en mi función de demanda y obtengo que al nuevo precio de 4 unidades mi cantidad demandada es de 456. Entonces, la cantidad ante esta baja en el precio, mi cantidad demandada del bien X aumenta. ¿Sí? Entonces, esto es precio 1, esa es cantidad demandado 1, ese es el precio 2 y esta es la cantidad demandada 2. Es lo que tenemos aquí. Precio original 8 con 280 unidades. Existe esta disminución en el precio y la cantidad demandada de mi bien X aumenta a 456. ¿Qué es lo que me piden? Que calcule el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda en ese segmento de la curva. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir. Lo traigo para acá. Entonces, esta formulita que se tienen ahí que aprender, ¿no? Entender. Entonces es cambio la cantidad demandada de X, que es mi cantidad 2, menos, esta es mi cantidad 2, menos mi cantidad 1, que es la de 280. 456 menos 280 entre el promedio de ambas cantidades. 456 más 280 entre 2. Ahí ya tengo el numerador. Entre el cambio en el precio de X, ¿no? El precio 2, 4, menos el precio 1, 8, entre el promedio de ambos. 4 menos 8 entre su promedio. Resuelvo. 456 menos 280 me da 176. El promedio de estas dos cantidades es de 368. 4 menos 8 menos 4, 12. ¿No? 8 más 4, 12 entre 2 me da 6. ¿No? Aquí ya no hago yo los porcentajes porque se eliminan. ¿No? Aquí puse, nada más, me voy a llevar aquí el signo para que vean a qué me refiero. Entonces, 176 entre 368 es igual a 0.4782, menos 4 entre 6 es igual a 0.6666, ¿no? Entonces, resuelvo este cociente y me dice que el valor de mi elasticidad precio de la demanda evaluado en ese segmento es de 0.71. Entonces es mayor que 0, pero es menor que la unidad. Entonces es que, como en el caso anterior, es inelástica. Inelástica. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo en términos económicos? ¿Qué le pasó al precio? ¿Recuerdan qué le pasó al precio? El precio disminuyó y la cantidad demandada aumentó. ¿Sí? Entonces recuerden que en el numerador tenemos este cambio en la cantidad demandada y en el denominador tenemos este cambio en el precio. Entonces, de acuerdo a esto, y por eso le dejé el signo negativo nada más para que lo vean, el precio, ¿no?, disminuyó en 0.66, precio de X, y la cantidad demandada de ese bien X aumentó en 0.47. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos nosotros de hablar, es que el aumento en la cantidad demandada es proporcionalmente menor a la disminución en el precio. Por lo tanto, mi coeficiente es inelástico. Eso significa que la cantidad demandada sí reacciona ante un cambio en el precio, aumentó, pero aumentó menos, ¿no?, que esta disminución en el precio, ¿no? Entonces, traigo aquí entonces que el coeficiente de elasticidad es igual a 0.71, 0.71 es mayor que 0, es menor que 1, y en ese segmento mi demanda es inelástica. ¿Dudas
estimados míos? No, No. todo hasta aquí. Nada más como para aclarar. Dime. La interpretación económica sería por cada unidad porcentual que disminuye el precio, aumentará la cantidad en un 0,71%. No, 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 no. Recuérdate que el coeficiente de elasticidad no lo vemos ni en términos porcentuales, ni lo vemos en términos con el signo, únicamente estamos viendo la magnitud, el valor. O sea, ahí está. Cuando estamos hablando de estos porcentajes, y por eso yo no le he querido poner aquí porcentajes, pero si lo quieres ver aquí con porcentajes, estaríamos diciendo, ¿no?, que, bueno, es que no tiene caso el porcentaje. No, agarro. Estaríamos diciendo que el precio disminuye en 0.66 unidades monetarias. Hay una baja en el precio de 0.66. Pero ante esa baja en el precio, la cantidad demandada aumenta, pero aumentó únicamente en 0.47. ¿Sí? Entonces, si bien la demanda es sensible ante esa baja en el precio, el aumento es menor que la disminución en el precio. En su libro, ahí tal cual lo que dice el autor es lo siguiente, nada más que él lo ve, les decía, esto lo podemos evaluar ante aumentos o disminuciones en el precio. Entonces, esta cuestión, si nosotros lo multiplicáramos por 100, te diría que dice, la disminución o el aumento porcentual en la cantidad demandada, esto que lo multiplicaras por 100, el aumento porcentual en la cantidad demandada es proporcionalmente menor a la disminución porcentual en el precio. O sea, baja más el precio, en términos ahí, en este caso el precio baja en 0.66, pero la cantidad demandada aumenta solamente en 0.47. Sí es sensible, pero no tanto. ¿Cuándo estaríamos hablando de una demanda elástica? Imagínense que tuviéramos un coeficiente de elasticidad de 3, ¿no? Entonces, eso significaría que si el precio bajó en una unidad, la cantidad demandada va a aumentar 3 veces ese cambio en el precio, porque es muy sensible. O sea, la baja en el precio o bien el aumento en la cantidad demandada es mayor que la baja en el precio. Ahí estaríamos hablando de esa demanda elástica. En este caso no, bajó el precio en 0.66 y mi cantidad demandada, ¿no?, aumentó en 0.47 únicamente. No sé si me explico. Ah, sí, ya, sí. Ahí mis cables se cruzaron. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, acuérdate que esto, y por eso no hago alusión tanto a esta cuestión de la disminución porcentual o esta cuestión, simplemente cuando vemos el coeficiente es una magnitud que no tiene signo, no es porcentaje, es simplemente 0.71, es un valor, pero lo que está detrás de este valor, y por eso les digo es importante cuando ustedes estén interpretando qué es lo que se les pide en el examen, es que vean, si es de 0.71, entonces es mayor que 0, menor que 1, es inelástica, pero eso significa que si baja el precio, la demanda va a aumentar, pero menos de lo que bajó el precio. Y el caso contrario, que si sube el precio, la cantidad demandada va a disminuir, pero menos, ¿no?, de lo que subió este precio. Entonces, en el video, si ustedes recuerdan, se menciona, y de acuerdo también aquí como lo destaca el libro, que esto es importante cuando tú quieres establecer una política de precios, en el sentido de que si tú sabes que tu demanda es inelástica, pues te puede convenir, ¿no?, aumentar el precio del producto, porque sabes que va a disminuir tu demanda, pero va a disminuir poquito. Pero si tu demanda es muy elástica, un aumento en el precio de una unidad va a hacer que la demanda baje más, ¿no?, que esa unidad.
Entonces, ahí no te conviene aumentos en el precio. Ahí te convendría ¿qué? Cuando la demanda es muy elástica. ¿Qué convendría? Subir el precio. Convendría subir el precio. ¿Por qué? Porque si yo... ¿subir el precio? No. A ver, nuevamente. Me confundí. A ver, pongan atención, no quiero que te confundas en el examen. Esa es una pregunta de examen. Entonces, conocer el coeficiente de elasticidad nos dice que es importante cuando estamos estableciendo políticas de precio. Entonces, si mi demanda es inelástica, como lo que nosotros tenemos aquí, imagínense, aquí estamos hablando de una disminución en el precio, aumenta la cantidad, pero solo en 0.047. Vamos a poner el caso contrario. Que el precio aumentara en 0.66 y que la cantidad demandada disminuyera en 0.45. ¿Esto qué significa? Significaría, ¿no?, que yo aumenté mi precio y que mi cantidad disminuyó, mi cantidad demandada, pero menos de lo que yo aumenté el precio. ¿Me conviene a mí como productor, si sé esto, aumentar los precios? No, porque la cantidad que... bueno, en este ejemplo sí. En este ejemplo sí. Sí, porque al aumentar más el precio, la cantidad disminuye menos de lo que aumenta el precio. Exactamente. Entonces, fíjense, si yo aumento el precio, mi cantidad va a disminuir, pero menos de lo que yo aumento el precio. Entonces, a mí como productor me conviene, si mi demanda es inelástica, aumentar el precio. ¿Me conviene bajar el precio? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si yo sé No, que mi demanda es inelástica, ¿me conviene bajar el precio? no, porque bajaría el precio más de lo que la cantidad subiría. Exactamente. Entonces, cuando la demanda es inelástica, al productor le puede convenir mucho más aumentar el precio que bajarlo. Porque aunque suba el precio, ¿no?, va a obtener, aquí hay una ganancia porque baja la cantidad demandada, pero menos de lo que sube el precio. ¿Qué pasa? Y vamos a poner aquí, cuando la demanda es elástica. Vamos a poner precio de X, ¿no? De acuerdo a cómo llegamos a esto, ¿no? El cambio en déjenme aquí. Vamos a poner aquí. El cambio, cantidad demandada de X entre el cambio en el precio de X, ¿no? Entonces, imagínense que aquí es 3, 1, ¿no? Esto va a ser igual a 3. Entonces, cuando la demanda es elástica, imagínense que aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que esto fuera por una disminución en el precio de X y un aumento en la cantidad demandada de X, ¿no? Entonces vean, si el precio de X baja en una unidad, que es esto que tengo acá, mi cantidad demandada aumenta ¿en cuánto, chicos? 3. En 3. Le conviene al productor, bueno, vamos a ponerlo caso contrario, ¿no? Que el precio, sube. El precio de X sube en una unidad y que la cantidad demandada de X baja en 3 unidades. Cuando la demanda es elástica, ¿qué le conviene al productor? ¿Bajar el precio o subir el precio? Subir el precio. ¿A poco? Fíjate. Bajar el Perdón, precio. Bajar el bajar el precio, precio. ¿no? Porque sabes que tú bajas tu precio, pero como tu demanda es muy sensible a bajas en el precio, va a aumentar más que proporcionalmente que la disminución en el precio, que es esto que tenemos acá. Y si yo subo el precio,
Aquí puse una unidad para que fuera más visible, ¿no? Pero si yo subo el precio en una unidad, mi demanda, una unidad monetaria, mi demanda va a disminuir ¿en qué? 3 veces exactamente más que ese aumento en el precio. Entonces, cuando la demanda es elástica, al productor, sus ingresos se van a ver beneficiados más si baja el precio que si aumenta los precios. Y caso contrario, cuando la demanda es inelástica, al productor le va a convenir que más subir el precio, porque si bien va a disminuir su demanda, va a disminuir menos que lo que él aumente el precio. Entonces, eso es importante cuando estamos viendo esta cuestión de las políticas de precios, ¿sí? ¿Alguna duda con esta cuestión, chicos? No. ¿No? Entonces, bueno, No. ok. Vamos rápidamente entonces. Vamos a una que ya son 11:22. Me dicen si cuando la puedan ver. Ya. Ya, ok. Entonces, vamos con la elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces, cuando yo reviso esta definición de elasticidad de ingreso de la demanda, dice, mide la sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada del bien X ante variaciones ya no de su precio, sino de otro de los determinantes de la demanda que es muy importante, que es el ingreso, o también lo van a encontrar, dependiendo del libro, como la renta de los consumidores, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero ver qué tan sensible es la cantidad demandada de un bien cuando cambia el ingreso de los consumidores. Y para eso, la fórmula que yo voy a obtener o voy a estar utilizando es exactamente la misma, nada más que en el denominador, en lugar de poner precio de X, ahora ¿qué va a venir? ¿No? Y, El ingreso. el ingreso, ¿no? O dependiendo del libro viene una R, que es la renta, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Esto a qué es igual? A Q2 menos Q1 entre, ¿no? Q2 más Q1, todo esto entre 2, y aquí es lo mismo. Y2 menos Y1 entre Y2 más Y1 entre 2. Lo que ustedes ya se saben, ¿vale? Ahora, en este coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda, contrario a lo que pasaba en las otras elasticidades que estábamos nosotros revisando, aquí sí me va a importar el signo, ¿no?, que obtengamos. ¿Por qué? Porque dependiendo del signo vamos a saber acerca de qué tipo de bien estamos hablando. Ahorita lo explico. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos el valor numérico de la elasticidad. Lo primero que tenemos nosotros que considerar es que este valor numérico de la elasticidad depende del tipo de bien que se está analizando. Entonces recuerden que nosotros platicamos a lo largo del curso que existen bienes inferiores y bienes normales. Y decíamos, ¿qué es un bien inferior? Y decíamos, nosotros llegamos a la universidad en el metro, ¿no? Pero si aumenta nuestro ingreso, pues ya no me voy en metro, pues puedo tomar alguno de estos servicios de plataforma como el Uber o como Didi. Entonces me voy yo solito en el auto y llego a la universidad. Entonces aumentó nuestro ingreso y dejamos de consumir el bien o el servicio metro. ¿Por qué? Porque nosotros lo evaluamos como que es un bien inferior. Entonces, con los bienes inferiores, y por eso lo ponemos aquí, aumentos en el ingreso llevan a una disminución en la cantidad demandada de ese bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Ok. Entonces, cuando estemos viendo bienes inferiores, ¿cuál va a ser el valor del coeficiente de la elasticidad ingreso de la demanda? Dice, es menor que 0, por lo tanto es negativo. ¿No? Entonces, cuando estemos revisando la elasticidad de ingreso de la demanda, si obtenemos un valor negativo, nos va a decir que estamos hablando de un bien inferior. Pero también podemos estar, si nos da un valor positivo, de que estamos hablando y dice,
Entonces, si el valor de nuestro coeficiente es mayor que 0, es decir, positivo, estamos hablando de un bien normal. ¿Qué es un bien normal? Son aquellos bienes que cuando aumenta el ingreso, aumenta su cantidad demandada, que es lo que tenemos aquí. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Entonces, si el valor de nuestro coeficiente es mayor que 0, estamos haciendo referencia a un bien normal. Ahora bien, pongan atención en esto. También, dentro de esta categoría de los bienes normales, vamos a encontrar dos subcategorías, que son los bienes básicos y los bienes de lujo. Los bienes básicos son la comida, la renta, lo que gastamos en transporte, el vestido, ¿sí? Entonces, estos bienes básicos no son tan sensibles ante cambios en el ingreso. ¿Por qué creen que no son tan sensibles ante cambios en el ingreso? Porque son necesarios para todo. Necesario. Entonces, o sea, no porque aumente el ingreso van a pagar dos veces la renta en el, ¿cómo se llama? En el mes, o porque aumente el ingreso van a, ¿cómo se llama? A gastar más en transporte, ¿no? Aumentamos algunas cuestiones de vestido, comida, pero prácticamente son cuestiones que se mantienen estables. Entonces, cuando estamos viendo a los bienes básicos, y aquí le voy a borrar para que... Cuando estamos viendo los bienes básicos, van a ser mayores que 0, pero menores que 1. ¿Sí? Lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Son positivos, pero menores que 1. Es un bien básico. ¿Qué pasa con los bienes de lujo? Los bienes de lujo, su demanda aumenta rápidamente ante cambios en el ingreso. ¿Qué sería un bien de lujo para ustedes, chicos? Un celular. Un celular, ¿no? Alguna, no sé, en términos de comida, Una algún televisión. delicatessen, ¿no? Entonces que nos llegue el ingreso y ahí vemos el celular o vemos no sé, todo aquello que, un rompecabezas así padrísimo que pueden estar haciendo, o sea, que no lo comprarían como una cuestión básica, pero cuando tienen aumentos en su ingreso, ¿no? Aumenta esta cuestión del consumo de bienes de lujo. Y al contrario, cuando disminuye el ingreso, es lo primero que se deja de demandar, ¿no? Los bienes de lujo, porque nos concentramos en los básicos, ¿sí? Entonces piensen en esta coyuntura que muchas personas vieron disminuidos sus ingresos, que muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces, si tú todos los días pasabas a desayunar a algún restaurante y eso lo veías como un lujo, o te comprabas tu café y te costaba 70 pesos, pues lo primero que reduces es esto. Entonces, si aumenta el ingreso, la demanda aumenta rápidamente. Pero si disminuye el ingreso, la demanda cae rápidamente. ¿Sale? Entonces, simplemente para que lo vean en estas dos vías. ¿Cuál va a ser el valor de nuestro coeficiente en el caso de que sean bienes de lujo? El coeficiente va a ser positivo, pero va a ser mayor que 1. Entonces, mientras que los bienes básicos son positivos, pero menores que la unidad, que es lo que tenemos aquí, en el caso de los bienes de lujo, van a ser positivos, pero van a ser mayores que la unidad. ¿Dudas hasta este momento? No, ninguna. Ninguna, ¿no? Entonces, ok, vamos al ejercicio. Partimos, ¿no? Nos dicen, el consumidor tiene un ingreso de 2,000 pesos y estas son sus funciones de demanda y de oferta. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver representado? Ven, ¿no? Así. Recuerden que cuando estamos hablando de cambios en el ingreso, estamos hablando de desplazamientos de la curva de demanda, ¿no? A la derecha o a la izquierda. Simplemente para que sepan de qué estamos hablando. Entonces, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que lo puedan ver. Empezamos, ¿no? Igualamos ambas ecuaciones. 729 menos 35p, que es la de demanda, le igualo la de oferta, 46p. Despejo el precio y me dice que el precio de equilibrio es de 9, ¿no? En ese punto, P9. Sustituyo este precio únicamente en mi ecuación de demanda, ¿no? Y me dice que a un precio de 9 se demandan 414 unidades. Luego les decían ahí, oye,
el ingreso aumenta en 5,000 pesos. Ahora es de 7,000. Dice, y la cantidad demandada aumenta en 86 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ahí? Tengo una cantidad inicial que era de 414 y en el ejercicio me dicen que ahora tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Pues sumarlo, nada más, ¿no? A ver, si se entiende entonces. Yo obtuve un precio y obtuve una cantidad, sustituyendo este precio en mi ecuación de demanda. Y en el ejercicio les dicen, el ingreso, las condiciones cambian. Hay un aumento en el ingreso de 5,000 unidades. Entonces, el ingreso ahora es de 7,000. Y dado ese aumento en el ingreso, la cantidad demandada de ese bien aumenta en 86 unidades. Entonces, tengo que encontrar una nueva cantidad. ¿Qué es lo que hago? Pues sumo este 86, ¿a qué? A mi cantidad demandada original, que era del 414. 414 más 86 es de 500. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Entonces, ¿cómo lo represento en una gráfica? ¿No? A un precio de 9 se demandaban 414 unidades. Aumenta el ingreso y ese aumento en el ingreso hace que mi curva de demanda se desplace hacia la derecha. Recuerden que en este caso el precio permanece constante. Y a ese precio, ¿no?, que tiene el bien café, ¿no?, dado ese aumento en el ingreso, ¿no?, aumenta la demanda, ¿no?, y la cantidad demandada ahora es de 500 unidades. ¿No? Ya tengo mi representación gráfica. ¿Qué es lo único que necesito ahora conocer? El valor de mi coeficiente. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo todos los datos que necesito, ¿no? Empiezo a sustituir. Cantidad 2, ¿qué es esto? ¿No? Cambio la cantidad demandada. Cantidad 2 menos cantidad 1, 500 menos 414, entre el promedio de ambas. En el denominador va el ingreso, entonces, ¿cuál era mi nuevo ingreso? 7,000, entonces va a ser 7,000 menos mi ingreso original, que era de 2,000, entre el promedio de ambos. ¿Sí? Recuerden que aquí es importante el signo. 500 menos 414 es 86. 500 más 414 entre 2 es 457, ¿no? Resuelvo el denominador, 7,000 menos 2,000, 5,000, y el promedio de 7,000 más 2,000 es 4,500, ¿no? 86 entre 457 es 0.18, 5,000 entre 4,500 es 1.11, ¿no? Y me da que el coeficiente de elasticidad es de 0.16, menor que la unidad. ¿De qué tipo de bien estamos hablando? ¿Bien normal? Normal. Es un bien, dice, cuando los bienes son positivos, pero menores que la unidad, y regreso rápidamente para acá, cuando son positivos, pero menores que la unidad, son bienes normales, pero son Básicos. bienes de primera necesidad. ¿De qué me sirve a mí conocer eso? Aquí voy a poner el valor del coeficiente. Elasticidad, ingreso de la demanda, era igual a ¿qué? ¿0. qué? ¿Se acuerdan? 0.71, ¿no? Ah, no, 0.16. 0.16. 0.16, menor que 1. Entonces, es un bien normal. Profesora, Dime. ¿soy yo o la división está mal abajo? Porque puso 300 más 414 entre 2, 457, y pues no, son 700. ¿Dónde? ¿Es 500? Es ¿Es 500. 500? 500. Ah, siempre fallo con los 5. Perdón si hago los 5 feos, es 500. No, vale. ¿Sale? Ok. Sí, disculpe. Y de hecho ustedes esto ya lo tenían que tener resuelto.
Son requete ingratos. A ver, entonces, 0.16, ¿no? Menor que 1. Es un bien normal, pero también es un bien de primera necesidad. Entonces, esta información, ¿cómo la voy a interpretar? Al saber que mi bien, ¿no?, es un bien normal, yo sé que aumentos en el ingreso de los consumidores van a hacer que la cantidad demandada de mi bien aumente. Y aquí lo tenemos. Aumentó la demanda de los consumidores gracias a que hubo un incremento en el ingreso, se desplazó hacia la derecha, ¿no? Y a este mismo precio aumentó la cantidad demandada de mi bien. Entonces yo ya sé que si es un bien normal, si aumenta el ingreso, va a aumentar la cantidad demandada. Pero también esto me interesa, que es de primera necesidad, porque sé que si llegara a disminuir el ingreso de los consumidores, mi demanda no se va a ver muy afectada. ¿Por qué? Porque es un bien que prácticamente la cantidad que se demanda es constante. Y lo mismo aquí. Sé que va a aumentar, pero no va, bueno, aquí por el ejercicio aumentó bastante, ¿no? Pero sé que va a aumentar, pero no va a aumentar demasiado al ser un bien de primera necesidad, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que ustedes no solamente obtengan el valor del coeficiente, sino que empiecen a interpretar qué es lo que me dice, ¿no?, este coeficiente. Entonces, imagínense que me hubiera dado un valor de 7, ¿no? En ese caso estuviéramos hablando de un bien normal, pero un bien de lujo. Entonces yo si sé esto, es que sé que si aumenta el ingreso de los consumidores, mi demanda va a aumentar, pero un montón. Pero también es el caso contrario, que si disminuye el ingreso de los consumidores, la demanda de mi bien va a ser de las primeras que va a empezar a disminuir, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo empiecen a interpretar, no solamente obtengan el coeficiente, ¿no? Empiecen a decir, bueno, ¿y esto qué significa en términos económicos para este productor conocer su elasticidad, ¿no? Entonces, dudas de cómo resolvemos esta elasticidad de ingreso a la demanda, estimadísimos. No, de hecho, pienso que es un poco más sencillo que el otro, ¿verdad? Es que es lo mismo, nada más que aquí estás evaluando, es lo mismo en el sentido de que aquí en lugar de que pongas precio, estás poniendo ingreso. Aquí la cuestión es que se te dieron los ingresos, en el otro pues tienes que poner el precio, sustituirlo con la cantidad. Se te hizo quizá más fácil porque ya te daban las cantidades y te daban el ingreso, pero es exactamente la misma lógica, ¿no? Exactamente la misma lógica. Ok, y en otro caso, pero este no se puede hacer como el otro de un punto y otro punto, bueno, por separado, cuando ¿cómo se llama? Cuando se igualaban las ecuaciones, ¿verdad? ¿Sabes por qué no? En el otro estamos evaluando sobre la misma función de demanda. Aquí estamos evaluando cómo se modifica la cantidad demandada ante cambios en un determinante que no es el precio, que es el ingreso. Entonces, por eso estamos diciendo que aquí lo que le pasa a la curva de demanda es que se desplaza. Y aquí la cuestión, ¿se acuerdan que lo platicábamos? Oye, ¿y qué tanto se desplaza? ¿Qué tan sensible es? ¿No? Entonces, esto nos habla de la sensibilidad del desplazamiento. Entonces, sí va a aumentar, pero no aumenta mucho porque mi bien es normal y es un bien normal de primera necesidad. Imagínate que hubiera sido el caso de un bien de lujo, ¿no? O sea, un aumento importante en el ingreso me hubiera dado un desplazamiento como por acá. Entonces, eso nos habla de la sensibilidad. No estamos evaluando, o sea, aquí, porque en el otro caso estábamos evaluando de dos cantidades, dos precios. Aquí estás tú viendo cómo cambia tu cantidad demandada, cómo se modifica tu demanda ante cambios en el ingreso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. No sé si queda alguna otra duda de aquí. No, ninguna. No. Gracias. Profesora, Dime. yo Dime. yo lo hice, creo que igual, pero diferente. Me salió exactamente lo mismo que usted, pero yo ocupé ¿cómo se llama? El precio, la cantidad demandada de equilibrio y el ingreso de equilibrio. Eso lo multipliqué por la variación de la cantidad de demandada entre la variación ¿cómo se llama? Del ingreso.
y me salió exactamente lo mismo, 0.61. Bueno, ahí sí no, lo tendría que revisar ahí en tu ejercicio, Yasmin. Déjame, le echo un ojo. Digo, yo les recomiendo que lo hagan así para que tengan, ¿no? Mayor consistencia, pero ahí sí es como ustedes quieran. Déjame, le echo un ojo y te digo la siguiente sesión, ¿te parece? Sí, Me profesora, imagino que gracias. fue el que me mandaste, ¿no? Sí, Ok, bueno. Entonces, rápidamente, corriendo al que les dio trabajo, que es el de la cruzada. Por eso lo quise hacer así, porque si no, no iba yo a acabar. A ver, espero que sí se vaya entendiendo. Entonces, este tipo de elasticidad, chicos, nos habla, dice aquí, mide hasta qué punto varios bienes están relacionados entre sí. Recuerdan que cuando estábamos nosotros revisando estos desplazamientos de la curva de demanda, decíamos que también la curva de demanda se desplaza a la derecha o a la izquierda cuando cambian los precios de otros bienes que no son el de nosotros. Es decir, que si yo soy productor o yo vendo hamburguesas, pues existen bienes complementarios o bienes sustitutos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy revisando este concepto de elasticidad cruzada de la demanda, yo quiero ver cómo se modifica mi cantidad demandada cuando cambia el precio de otro bien que está relacionado con el mío, ¿sí? Entonces, aquí está la definición, mide hasta qué punto varios bienes están relacionados entre sí. ¿Cómo obtengo el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda? Lo mismo, ¿no? El cambio porcentual entre la cantidad demandada de X, entre la cantidad demandada de X promedio, pero en el denominador, si ustedes vieron, en el primer caso, en el de elasticidad precio de la demanda, es el precio del bien, ¿no? ¿Cómo cambia la cantidad demandada del bien ante cambios en su precio? Lo que acabamos de ver ahorita, cómo cambia la cantidad demandada del bien ante cambios en el ingreso de los consumidores. Ahora, yo quiero conocer cómo cambia la cantidad demandada del bien ante cambios en el precio de un bien con el que se relaciona, ¿no?, el mío, sea sustituto o sea complementario. Por eso es cambio porcentual en el precio de Y entre el precio promedio de Y. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ok. Ojo, también en este tipo de elasticidad es importante el signo, porque el signo de esta elasticidad cruzada de la demanda nos va a decir si los bienes son sustitutos o si son complementarios. Y aquí tenemos nuestra tablita. Ahí lo hice más chiquito. Bien. Si el valor de mi coeficiente es igual a 1, estamos hablando de sustitutos perfectos. ¿Cuál es el sustituto perfecto de una lata de refresco de cola con la marca Patito S.A.? Una lata de refresco de cola con la marca Patito S.A. Prácticamente el mismo bien. Cuando el valor de mi coeficiente es positivo, pero menor que 1, estamos hablando no de sustitutos perfectos, sino estamos hablando de sustitutos. Es decir, esa lata de refresco de cola puede tener un sustituto que puede ser una lata de refresco de cola de otra marca o algún refresco, no sé, de algún sabor, ¿no? Entonces es un sustituto. Cuando el valor de mi coeficiente es igual a menos 1, estamos hablando de que son complementos perfectos. Y cuando el valor del coeficiente es menor que 0, pero mayor que menos 1, estamos hablando de que son bienes complementarios. ¿Qué pasa si el valor de mi coeficiente es de 0? Eso me dice que ambos bienes, o sea, que los dos bienes que estoy analizando no tienen ninguna relación. Entonces, si yo vendo jugo de naranja y quiero ver cómo va a afectar la cantidad demandada de jugo de naranja el cambio en el precio de las computadoras, y tengo un valor de 0, eso dice que pues, no tiene, o sea, no tiene nada que ver un bien, la cantidad demandada de un bien, con que aumente o baje el precio de las computadoras. No están relacionados. Entonces, ¿no? Ahí en su documento creo que nada más viene sustitutos cercanos, ¿no? Sustitutos
normales, viene no relacionados o complementos. Si viene positivo, negativo y muy grande en el caso de sustitutos perfectos, ¿no? Entonces, manejemos con esta tablita. Vamos aquí a este ejercicio que les dio un poco de trabajo. Entonces, tengo dos bienes, la mermelada de piña y la mermelada de fresa. Para cada uno de estos bienes, ¿sí se alcanza a ver bien los datos así completos, chicos? Sí. Ok. Sí. En el caso de la mermelada de piña, les dan a ustedes una función de demanda y una función de oferta, las que tenemos aquí. Entonces, empezamos a trabajar como lo hacemos. Igualamos ambas ecuaciones, ¿no? Despejamos el precio y nos dice que el precio es de 23. Sustituimos ese precio de 23 en la ecuación de demanda y me dice que la cantidad demandada de mermelada de piña a un precio de 23 pesos el frasco es de 92 unidades. Ya tengo esos datos. Me voy ahora al caso de la mermelada de fresa. Misma situación, una función de demanda, una función de oferta, las igualo, despejo el precio, me dice que el precio es de 22 pesos, ¿no? Sustituyo este precio en mi ecuación de demanda y me dice que a un precio de 22 pesos, la cantidad demandada es de 110 frascos de mermelada. ¿Alguna duda con qué hicimos aquí? No. No, ok, bueno. Después tenían algo muy simpático, que es esta tablita, ¿sí? Entonces, en esta tablita se pone el mercado, el de la fresa, el de piña, y aquí, ¿no? Ponen cantidad demandada original, cantidad demandada 1, que aquí podría ser cantidad 1, cantidad 2, el cambio en la cantidad, ya apagué mi video, no sé qué veces. El cambio en la cantidad demandada, precio 0, precio 1 y el cambio en el precio. Ok, ¿no? Vamos a ir llenando esta tablita. Entonces, ¿cuál es la cantidad original en el caso, o base, ¿no? La cantidad 1 en el caso de la mermelada de fresa es lo que tenemos aquí. A un precio de 22, la cantidad demandada es de 110. Ya lo tengo. Y tengo el otro mercado, estos datos que ustedes ya vieron aquí. A un precio de 23, mi cantidad demandada de frascos de mermelada de piña es de 92. Ahí está, entonces ya voy ahí, ya tengo estas dos columnas con datos. Después me dicen, suponga que el precio de la mermelada de piña aumenta en 2 unidades. Entonces, ¿cuál es el precio de la mermelada de piña? 23. ¿De cuánto va a ser ahora este precio, chicos? De 25. De 25. Dice, lo que ocasiona que la cantidad demandada de la mermelada de fresa aumente en 6 frascos, ¿no? Esto va a ser ¿de cuánto? 116. 116. ¿Sale? ¿Sí saben de dónde salió o no? O sea, dice, suponga que el precio de la mermelada de piña aumenta en 2 unidades, 23 más 2, 25. Y eso ocasiona, ese aumento en el precio en la mermelada de piña, ocasiona que la cantidad demandada de la mermelada de fresa aumente en 6 unidades, 6 frascos, 110 más 6, 116. Estos datos los pongo ahora aquí. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí aumentó en 2 unidades y aquí, ¿no? En 116. Son los únicos datos que me dan. Vamos a ir haciendo esta tablita. Entonces, 110 más, la cantidad 1 menos la cantidad 0 es igual a 116 menos 110 me da ¿cuánto, chicos? 6. 6, vamos a ponerla aquí con amarillo. 6. 25 menos 23 me da 2. 2. Son bien ingratos, ahí está. 6. Entonces ya me falta menos. ¿Sale? Ahora, déjenme ver aquí.
Me falta, ¿no? Aquí saber cuál es la cantidad demandada. ¿A qué? A este nuevo peso, perdón, a este nuevo precio. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para conocer este dato? Sustituirlo en la ecuación. Sustituirlo en la ecuación de demanda de la mermelada de piña. ¿Sí? Hemos ido paso a paso aquí, ¿cómo se llama? Poniendo las cosas. Entonces, me dijeron que en el mercado de la mermelada de piña había aumentado el precio en 2 unidades y que ahora es de 25. Y que ese aumento en el mercado de la mermelada de piña tuvo como consecuencia un aumento en la cantidad demandada de fresa de 6 unidades. Aquí está, 116. Me faltan estos datos, ¿cómo los conozco? Entonces, tengo que sustituir este nuevo precio de 25 en la ecuación de demanda, ¿no? De la mermelada de piña. No sé si lo tengo por acá. Aquí está, ¿no? 161 menos 3 es igual a, bueno, menos 3 por 25 es igual a 86. Entonces, a un precio de 25, precio de 1, la cantidad demandada de mermelada de piña es de 85, ¿sí? Disminuyó. ¿Cómo la sacamos? Pues de acá. 86, vean, ya me estoy volando una unidad, ¿no? 86. Entonces, déjenme, aquí le borramos. Para que sea lo mismo, 86. La diferencia, ¿no? 86 menos 92, ¿cuánto es, chicos? 6. Menos 6. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer esto gráficamente. ¿Esto qué significa? Vean. Esto es la mermelada de piña. Lo voy a hacer un poquito, no, así para que lo vean. Precio, cantidad. Me decían, ¿no? No, mira, entonces esa es la mermelada de fresa. Que a un precio de 22, mi cantidad original era de 110. Y que algo sucede en otro mercado. ¿Qué sucede en otro mercado? Esto, que aumentó el precio, y ese aumento en el precio hizo que se redujera la cantidad de mermelada de piña. ¿Qué efecto tiene, ¿no? Esto que está pasando en otro mercado, en el mercado de la mermelada de fresa? Que ahora, ¿no? Mi demanda se va a desplazar hacia la derecha y que a este mismo precio, ¿sí? Recuerden que aquí no cambia el precio, va a aumentar la demanda. ¿En cuánto? En 6 unidades, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Era de 110 y ahora es de 116. Entonces recuerden, y esto les va a dar la pauta cuando tengan ustedes su ejercicio, de saber, ¿no? Que qué dato va, ¿no? En cada término de la fórmula. Recuerden que en el numerador van los cambios en la cantidad demandada. De acuerdo a todo el ejercicio, ¿no? Aquí en ambos cambiaron las cantidades, pero solo en una se mantiene el precio constante, que es en el caso de la mermelada de fresa. Aquí prácticamente no hay ningún cambio. Entonces esto era A y ahora esto es B. Este es el mercado, hubiera puesto con rosa, el mercado de la mermelada de fresa. Algo pasó en el mercado de la mermelada de piña. ¿Qué fue lo que pasó? Que subió el precio. Y ese precio hizo que mi cantidad demandada en el mercado de fresa aumentara. Entonces ya tengo todos los datos de la tabla. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Sustituir. En el numerador va, ¿no? El mercado donde la cantidad demandada cambia, ¿no? El que sufre el efecto de algo que pasa en otro mercado. En el denominador va el mercado donde el precio cambió, ¿no? Entonces me dicen, algo pasó en el mercado de piña, ¿qué efecto tiene en el mercado de la mermelada de fresa? Entonces aquí ya está
la tabla ya completamente llena y lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿no? Entonces, me vengo para acá, ¿no? Cambio en la cantidad demandada de mermelada de fresa es 116 y por eso lo tengo aquí. 116 menos 10, 110 es 6. Ahí está. El promedio de ambos, 116 más 110, entre 2. En el denominador, el cambio en el precio de la mermelada de piña, ¿dónde lo tengo? 25 menos 23 es igual a 2 y aquí lo pongo. Entre el promedio de ambos, 25 más 23 entre 2. Voy resolviendo, 0.05 entre 0.08 positivo y me dice que el valor de mi coeficiente es de 0.0625. ¿Cómo lo interpreto? Punto Que la 06. mermelada de, Ajá. la mermelada de fresa, no, más bien, en el mercado de la mermelada de fresa, la mermelada de piña es un bien complementario. No, fíjate. Es un bien Sustituto, sustituto. perdón, sí. Elasticidad cruzada de la demanda 0.0625. ¿Sí? Es Es sustituto, ¿no? mayor que 0, pero es menor que la unidad. Entonces, la mermelada de piña es un ¿qué? Es un bien sustituto. De la mermelada de fresa. No son sustitutos perfectos, porque ¿cuál sería el sustituto perfecto de la mermelada de fresa? Sería 0.9999, ¿no? Sí, pero ¿cuál sería un bien sustituto perfecto de la mermelada de fresa McCormick? Mermelada de fresa. La costeña. No, ese es un sustituto. Pero un sustituto perfecto es el ¿qué? Es el mismo. Es el mismo La Sería- misma sería una- mermelada, ¿no? Sería una mermelada de fresa la costeña, por ejemplo. Aquí, si lo estuviéramos viendo, ¿no? Entonces, aquí también sería interesante, oye, y bajó el precio de la mermelada de fresa la costeña, que es un sustituto de la mermelada de fresa McCormick, ¿no? Entonces, esa baja en el precio de la mermelada de fresa, ¿cómo va a afectar la cantidad demandada de mermelada de fresa McCormick? En este caso estamos hablando de una mermelada de piña que subió su precio y esa subida en el precio, ¿cómo afecta a la demanda de mermelada de fresa? Porque son sustitutos. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que son sustitutos y que un aumento en la demanda, ¿dónde está mi curva de demanda? Aquí mis curvas. Que un aumento en el precio de la mermelada de piña trajo como consecuencia un desplazamiento a la derecha de la demanda de mermelada de fresa. ¿Sí? Entonces, con esta lógica, vuelvan a hacer aquellos que les dio trabajo su ejercicio. Recuerden que para que ustedes, con todo lo que les van diciendo, dicen, híjole, ¿y cuál va arriba y cuál va abajo? ¿Cuál va en el numerador y cuál va en el denominador? Es importante, siempre les ayuda esto, ¿no? Y el mismo ejercicio les va contando. Y dice, a ver, entonces, yo tengo aquí la mermelada de fresa y la mermelada de piña. Pero en el mercado de la mermelada de piña, fíjense, lo que pasó fue esto. Voy a poner con otro color, ¿no? Piña. Tengo mi curva de demanda. Y teníamos que a un precio de 23. ¿Qué es esto? Este precio se demandaban 92. 92. Esto era. Y me dicen que el precio sube a 25. ¿Sí? Y que la cantidad demandada, ¿no? 25, ahora es de 86, disminuye. Si ustedes van haciendo eso y dicen, gracias a esto, la demanda de la mermelada de fresa se desplaza a la derecha. Ahí ya tienen todo para saber cuál es, qué va en cada término. Vean, aquí tenemos dos cantidades. Aquí tenemos, ¿qué, chicos? Dos precios, ¿sí? Entonces, en el numerador va la variación en la cantidad, el cambio en la cantidad, mientras que en el denominador va el cambio en el precio. Entonces, ya sé qué datos van a ir en cada término, ¿no? Del coeficiente de elasticidad. ¿Sale? Entonces, vuelvan a revisar su ejercicio,
para ver, ¿no? Si fue más o menos con esta metodología, se obtuvieran los mismos resultados, vuelvan a practicarlo. Si necesitan alguna batería adicional para que practiquen, me dicen y se las puedo mandar a todo el grupo, ¿no? Y entonces, aquí ya tengo la grabación.